Muy buenos días, ¿cómo han estado? Muy buenos días, Buenos doctor días. Edgar, ¿cómo está? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, profesor. Doctor, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Bueno, doctores, ya vamos con nuestra clase del día de hoy para ir finiquitando ya el módulo de nuestro derecho penal especial. Estamos haciendo las prácticas que exige la universidad, que es la casuística. Entonces, vamos a continuar con esas socialización, esas exposiciones por parte de ustedes. Doctores, pero antes debo aclarar lo siguiente. Debemos, cuando hagamos las exposiciones, activar cámara también porque no se está dejando evidencia para la universidad. Me enviaron un mensaje que se debe activar para las personas que están sobre todo haciendo las diferentes exposiciones para que me activen cámara. Ahí no importa, tenemos que activar la cámara para poder dejar la evidencia en la universidad, o si no, no nos queda evidencia, porque se debe dejar evidencia tanto del video como de lo que se está diciendo. Entonces, por favor, de aquí en adelante, las personas que vayan a hacer las diferentes exposiciones, necesito que me activen la cámara. Bien, doctores, entonces, doctora Zulma, ¿quién nos corresponde el día de hoy? Ay, Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Pues ya finalizó el grupo 5, continuaremos con el grupo de María Alejandra Bustamante, Harold Erazo, María Alexandra Garzón. Listo. ¿Qué grupos nos están quedando, doctora Nos Zulma? restarían 4 grupos. A 4 grupos. Bien, listo, vamos a mirar. Con eso, si el día jueves ya hemos terminado, pues yo haría la estructuración y socialización de otros tipos penales que faltarían. Entonces, le damos paso al grupo que va a iniciar el día de hoy. Como digo, por favor, me activan cámaras y la persona que vaya a exponer me activa el micrófono, porfa. Entonces, listo. Vamos a darle paso al grupo. Buenos días, sí señor. Nos corresponde el grupo número 6. Mi nombre es María Alexandra Garzón. Yo le voy a hablar sobre el tráfico de influencias que está tipificado en el Código de Procedimiento Penal, Ley 599 de 2000, título 15, Delitos contra la Administración Pública, capítulo 5. Cuando una persona, servidor público, logra que otra persona, también servidor público, dicte una resolución, influencie o vote por un tercero de su preferencia para lucrar al influenciador o a otra persona. Entonces, yo escogí una sentencia, la SP 12846, raya 17, 017, donde un servidor público influencia a otro servidor público. Esto sucedió en el municipio de Cocuy, Boyacá, donde Alejandro Muñoz Sandoval, siendo alcalde de este lugar, contactó al concejal Carlos Julio López para un encuentro, donde solicitó apoyo e influenció para que votara por la candidata de su preferencia para el cargo de personera del pueblo de Cocuy, Boyacá. Siendo elegida la mencionada, el señor concejal inició demanda contra el alcalde por tráfico de influencias, el cual fue sentenciado el alcalde de este municipio a 48 meses de prisión, multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 60 meses. También acá en Colombia hay otro caso muy conocido que es el de el representante de la Cámara, Lucero Cortés. Ella fue sentenciada porque ella le dijo a un excongresista, al congresista, le dijo que por favor fallara a favor de su esposo.
El caso fue pues muy conocido y fue penalmente responsable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por haber presionado a este magistrado del Consejo Superior de la Judicatura para que fallara a favor de su esposo Manuel Rincón, en un proceso en el que se encontraba en curso. Es de aclarar que cuando una persona es servidor público, tiene derecho al principio de oportunidad. Este está contemplado en la Ley 906 de 2004, título 5, principio de oportunidad, artículo 329, numeral 9. Esta afectación es escasa, es tan pobre, acá en Colombia no es como que es un delito grave el influenciar, es un delito poco lesivo, porque el resultado de esta infracción no coloca en riesgo el bien jurídicamente tutelado. Ahora bien, por esto, el principio de oportunidad se tuvo que haber infringido la norma penal, y es más que lógico que en virtud de que nadie puede ser juzgado por conductas que no están prohibidas por la ley. Entonces, estructuración del tipo penal. El sujeto activo es determinado porque coloca la conducta punible, la lleva a cabo solo servidores públicos. El sujeto pasivo, el Estado, porque este afecta la actividad estatal. La conducta es de mera conducta. El bien jurídicamente tutelado, la administración pública. El objeto material es indirecto. La acción recae sobre las influencias que el agente posee por razón de su cargo o función. El verbo rector, utilizar. El objeto jurídico es la igualdad de los ciudadanos ante la administración y legalidad e imparcialidad en el servidor público. El tipo penal posee una característica muy especial, pues es otra persona, también servidor público, que es influenciada, es una influencia indebida y es un abuso de poder. Artículo 411A. Aquí es el tráfico de influencias de persona particular. La persona que invocando influencias reales o simuladas de dádivas con el fin de obtener cualquier beneficio o cambio de una utilidad de parte del servidor público, está incurriendo en circunstancias de agravación punitiva. También se refiere tráfico de influencias el artículo 247 de la Ley Penal de la Ley 599 de 2000. En la modalidad de tráfico de influencias en cadena, se tiene que el vínculo entre el sujeto activo de la conducta y el funcionario que debe adoptar la decisión, no es directo entre ellos. Actúa un indeterminado, con la condición de servidor público, que conoce su participación delictiva. Esta modalidad es de empleo común para desviar la atención y dificultar la persecución del delito. Un ejemplo hipotético coloqué. Jairo tiene la intención de ir a donde Domingo para que éste favorezca a doña Silvina en un contrato de alimentación escolar. Como Jairo no tiene acceso a ir a donde Domingo, acude a donde doña Patricia, quien es también funcionaria pública y además puede ejercer influencia sobre Domingo. En este caso, Jairo es el determinador de tráfico de influencias y la conducta de tráfico de influencias la comete Patricia y Domingo es quien sufre la influencia. Es de aclarar que este tipo de delito está tipificado en la Ley 906 de 2004, título 5, artículo 324, numeral 9. La afectación es tan escasa, otra vez les explico, es tan pobre, que si bien es cierto, el resultado de esta infracción es poco lesivo, no coloca en riesgo el bien jurídicamente tutelado. Ahora bien, por eso en principio de oportunidad se tuvo que haber infringido la normatividad penal. Y es más que lógico que en virtud que nadie puede ser juzgado por conductas que no estén prohibidas en la ley. Sujeto activo es indeterminado, es cualificado jurídicamente y singular. Cualificación negativa, quien no es servidor público. El sujeto pasivo es el Estado. La conducta o verbo determinador simple es influenciar, obtener influencias. 412, por favor, Kevin. Gracias.
El artículo 412 del Código Penal es enriquecimiento ilícito. Servidor público, fuente de derecho, es una sentencia, la T 057 de 2006. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional acusa, condena, investiga y niega la vulneración de los principios de legalidad y presunción de inocencia al señor excontralor de la República, David Turbay, por enriquecimiento ilícito. Al haber incrementado su patrimonio sin justa causa, en recibir dineros de los hermanos señor Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y Cartel de Cali. Cabe resaltar que una persona no le puede incrementar su patrimonio de la noche a la mañana sin justa causa. En consecuencia, si una persona de la noche a la mañana resulta ostentando mucho dinero, bienes, inmuebles, negocios, y no se ha ganado la lotería, es enriquecimiento ilícito, y más aún si proviene de actividades ilícitas, como el narcotráfico, etc. Por tanto, es una conducta punible que requiere prisión. La pena es de más años porque es un empleado público, como en este caso el exprocurador. El sujeto activo es cualificado jurídicamente y singular, servidor público. El sujeto pasivo, el Estado. La conducta, influenciar, obtener. Objeto jurídico, propiedad y honestidad de la administración pública. El objeto material, real, incremento patrimonial en bienes o activos de cualquier especie. Sigue mi compañero Harold Erazo. Buenos días. A mí me toca exponer el delito de prevaricato tipificado en el artículo 403 y 414 del Código Penal colombiano. El término de prevaricato deriva etimológicamente la palabra latina prevaricare, la cual hace referencia a torcer el camino o desviarse de la senda. ¿Qué es el prevaricato? El delito de prevaricato hace parte del grupo de los delitos que atentan contra la administración pública. Está ligado al principio de legalidad que rige a todo el territorio nacional. Así, los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, solamente pueden realizar lo que se encuentre consagrado en la ley. En ese sentido, cuando se ejercen las labores oficiales por fuera de las leyes o actos administrativos, se incurre en esta conducta sancionada por el Estado. Siguiente. Bueno, aquí encontramos dos clases de prevaricato, igual está tipificado en la 403 y en la 414. Dice, resulta indispensable aclarar que la conducta de los funcionarios puede producirse por acción y omisión. Por lo tanto, la tipología de este delito es bipartita. El prevaricato por omisión y el prevaricato por acción. Listo. Siguiente. Siguiente, Andrés, por favor. Gracias. El prevaricato por acción, artículo 403 del Código Penal. Se produce cuando un servidor público se pronuncia por medio de resolución, un concepto o dictamen que expresa algo contrario a la ley. Siguiente. Gracias. La sanción consiste en la pena privativa de la libertad por un término entre 48 y 144 meses. La multa se estimaría entre 66.66 y 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas será por un tiempo entre 80 y 144 meses. La estructuración de tipo penal, el sujeto activo de la conducta punible sería un sujeto determinado, un servidor en ejercicio de sus funciones oficiales dentro de cualquiera de las tres ramas del poder público. Sujeto pasivo de la conducta punible, pues yo puse el procesado, la víctima del procesado. El bien jurídicamente tutelado sería la administración pública. Y pues no sé, doctor, ahí puse, pues de verdad puse el debido proceso y la libertad, pero no sé si estén ahí.
La conducta sería la voluntad, ya que se pronuncia por medio de una resolución, un concepto o un dictamen que expresa algo contrario a la ley. La culpabilidad, el dolo directo, no admite tentativa. Y el objeto material sería la decisión o dictamen que expresa el funcionario público contrario a la ley. Continuamos con el delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal. Este se presenta cuando un servidor público omite, retrasa, excluye o deniega un acto que le corresponde en razón de sus funciones. El siguiente, Andrés, por favor. Gracias. Bueno, la sanción establecida por prevaricato por omisión corresponde a la pena privativa de la libertad, un término entre 32 y 90 meses, la multa estimada está entre los 13.33 y 75 salarios mínimos legales vigentes. La inhabilidad del ejercicio para funciones públicas será un tiempo de 80 meses, casi es un poco menos fuerte o menos drástica que por acción. El prevaricato por acción. El siguiente, Andrés, por favor. Gracias. La estructuración de tipo penal para prevaricato por omisión. Sujeto activo de la conducta punible, un sujeto determinado, servidor público en ejercicio de las funciones oficiales dentro de cualquiera de las tres ramas públicas, es la misma de la anterior. El prevaricato por acción. El sujeto pasivo de la conducta punible, el procesado, la víctima del procesado, igualmente también. El bien jurídicamente tutelado, el debido proceso, la administración pública y la libertad. La conducta voluntad, porque omite, rechaza y excluye. Culpabilidad, el dolo directo. Delito de resultado, no admite tentativa. Y objeto material, retrasar, omitir, denegar o excluir un acto que le corresponde en acción de sus funciones. Siguiente, Andrés. Bueno, aquí vamos a ver el artículo 415 que corresponde a la circunstancia de agravación punitiva. Artículo 415 del Código Penal. Estas ya las hemos visto, pero eso no las había explicado. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las conductas contempladas en el título 1, en el título 2 de este libro. Bueno, continuamos con el artículo 416 del Código Penal. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. El servidor público, que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, comete acto arbitrario e injusto. Siguiente. Bueno, la sanción establecida para este delito incurrirá en una multa y pérdida del empleo o cargo público. La estructuración de tipo penal para el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, sujeto activo de la conducta punible, un sujeto determinado, servidor en ejercicio de funciones oficiales o privadas, sujeto pasivo de la conducta punible, persona natural. El bien jurídicamente intutelado sería la integridad física y moral. La conducta, voluntad por conocer sus funciones y el alcance del uso de la fuerza y extralimitarse en ellas. Y el objeto material, el poder dado por el Estado o por la persona jurídica. Acá pues hacemos como una diferencia entre el prevaricato por acción y el abuso de la acción de la función pública, que son como muy similares, muy semejantes. Dice que la Honorable Corte de la Constitución ha señalado en jurisprudencia las características de estos dos delitos. De esta forma, en el prevaricato por acción, un servidor público decide sobre el contenido de una resolución, un concepto o un dictamen de una forma que es discordante con la ley,
Adicionalmente, esta corporación manifiesta que este delito no se configura solamente con la apreciación de los argumentos que expone el servidor a través del acto administrativo judicial, pues también se tiene en cuenta un análisis de circunstancias en las cuales se tomó la decisión. Por otra parte, el tipo penal de abuso de la función pública se presenta cuando un servidor público abusa de su cargo mediante la ejecución de funciones públicas diferentes a las que correspondan, es decir, que están fuera de la órbita de su competencia. Buenos días, mi nombre es Kevin Valencia Olaya, soy parte del grupo, creo que la compañera Zulma no me nombró al principio, no sé si me están viendo. Buen día, Kevin. No te tenía, estaba en el grupo, pero entonces ya lo... Y no lo estamos viendo. Vale, compañera. Yo les voy a hablar sobre el artículo 417, el cual nos habla del abuso de autoridad por omisión de una denuncia. Este artículo nos dice que el servidor público, que teniendo el conocimiento de la comisión de una conducta punible, cuya averiguación debe adelantarse de oficio, no dé cuenta la autoridad incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Esta pena será de 2 a 4 años de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las en el delito de omisión de denuncia de particular. Un ejemplo de este podría ser en la parte financiera de, digamos, el municipio de Cali, donde el financiero está haciendo mal uso del dinero y un funcionario público se esté dando cuenta y no haga la respectiva denuncia de este caso. El artículo 418 es la revelación de secreto. Fue modificado por el artículo 25 de la ley 1288 del 2009. Dice que el servidor público que indebidamente da a conocer documento o noticia que deba mantener secreto o reserva incurrirá en una multa y pérdida del empleo o cargo público. Si la conducta resultara en perjuicio, la pena sería de 1 a 3 años de prisión y una multa de 15 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio del derecho y funciones públicas por 5 años. Un ejemplo de eso también podría ser que se ve mucho en los hospitales, que es con la historia clínica, que es un documento que debe llevarse entre el médico y el paciente, no puede salir de esas dos personas. O en casos extremos, en un juicio, pero pues es un documento que no puede hacerse público. El artículo 418b, en el adicionado por el parágrafo primero del artículo 25 de la ley 288 del 2009, nos habla, es una modificación de penas para los delitos de divulgación y empleo de documentos reservados y acceso abusivo a un sistema informático con el objetivo de garantizar la reserva legal de los documentos de inteligencia y contrainteligencia y evitar su divulgación por parte de los miembros de organismos que llevan a cabo este tipo de actividades. El primer artículo, que es el 994, habla de la divulgación y empleo de documentos reservados y dice que el que en provecho propio o ajeno con un perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva incurrirá en una pena de prisión de 5 a 8 años siempre que la conducta no constituya el delito sancionado con pena mayor. Este es lo mismo que dije con el documento de la historia clínica de una persona. Seguimos con el artículo 419. Tiene un sonido en el audio. Dime. Tiene un sonido en el audio, hay un pito. Espera. Listo, ¿ya? Ok, ya. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. En el artículo 419 hablamos de la utilización del asunto sometido a secreto o reserva.
donde nos dice que el servidor público que utilice en provecho propio o ajeno el descubrimiento científico u otra información o datos llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deberán permanecer en secreto o reserva, incurrirá una multa y pérdida del empleo o cargo público siempre que la conducta constituya otro delito sancionado con pena mayor. Pasamos al 420, por favor. En el artículo 420, la utilización indebida de información oficial privilegiada. El servidor público que como empleado directo o miembro de una junta o órgano de administración de cualquier entidad pública que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este una persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo jurídico. En esta es más como lo que llamamos las, se me fue en este momento la palabra, las extorsiones, cuando utilizan ya una información para poder como decidir a una persona o lo hace o lo digo o me entrega tanta cantidad, una suma de dinero. En el artículo 421, el asesoramiento y otras actuaciones ilegales, el servidor público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o policivo, incurrirá en una multa y pérdida del empleo o cargo público. Si el responsable fuera servidor de la rama judicial o del Ministerio Público, la pena será de una prisión de 1 año a 3 años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años. La pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto al máximo, respetando en todo caso el máximo de la pena privativa de la libertad. Doctor y compañeros, muchísimas gracias. Finalizamos nuestra exposición. Bueno, bien. Entonces recuerden que acá el bien jurídicamente protegido, tutelado, es la administración pública. Todos estos delitos se dan más o menos en la corrupción dentro de la administración y existe un estatuto que es el estatuto anticorrupción. La denominada corrupción administrativa, des en cuenta ustedes que es un fenómeno que se ha venido presentando desde la antigüedad. Es uno de los delitos más antiguos porque se ha dado desde tiempos memorables, desde tiempos antiguos. Entonces la corrupción administrativa es una situación generalizada que se ha venido presentando desde tiempos anteriores. Entonces, por esta misma situación, se debe tener en cuenta que cada uno de los funcionarios públicos que puedan cometer esta situación y esa corrupción galopante que se ha venido dando tanto en nuestro país como en otros países que vienen siendo corruptos. Alguna vez yo les indicaba que se hizo como una situación de los países más corruptos del mundo y Colombia quedó en el segundo lugar dentro de los países más corruptos del mundo. Entonces mire que inclusive acá se debería dar una sanción más grande para todas estas clases de personas, porque yo siempre les he indicado que existen intereses, existen dádivas, existen regalos, existen favorecimientos dentro de la administración pública para alguna clase de personas. Entonces, en ese evento, pues nos damos cuenta que la corrupción y sobre todo en nuestro país es grande. Yo siempre les he dicho que en Colombia acá no es ni las FARC ni los grupos al margen de la ley, sino que acá el cáncer más grande es la corrupción de nuestros dirigentes. Miren todo lo que está pasando con la pandemia, todas esas autoridades que están llevándose, hurtándose la situación de las
las ayudas para aquellos más necesitados. Entonces, como causas socioculturales se citan las costumbres que se han arraigado en la comunidad, todo eso que se ha venido dando a través del tiempo y que la corrupción siempre ha estado presente durante mucho tiempo, ya sea en nuestro país como en otros países. Entonces, de eso debemos nosotros apersonarnos y mirar y tratar de solucionar, y si somos nosotros alguna autoridad competente en el mañana, pues mirar de que esa corrupción no continúe, no se siga dando, porque acá viene a haber algunos intereses por parte de algunos grupos, por parte de alguna persona que tiene algún poder político, económico, social o religioso. Entonces, en estas situaciones que se da esa corrupción contra la administración de justicia. Entonces, existen algunas modalidades de corrupción administrativa. Entonces, el soborno, por ejemplo, esa es una corrupción administrativa. Existen otras como la situación de dádivas que se puedan dar a las personas que administran justicia para favorecer otra persona o alguna institución, etcétera, etcétera. Entonces, es tan importante estos tipos penales porque nos indican y nos dicen la manera como se pueden presentar estos delitos contra la administración pública y que deben ser sancionados. Muchas veces quedan en la impunidad porque de igual manera las personas que cometen la conducta punible pues utilizan ese poder económico, político y social para que de igual manera no se le aplique la justicia como es. Entonces, mucho cuidado con todos estos tipos penales y estos delitos, doctores. Ustedes van a ser los futuros abogados y futuros servidores públicos, entonces para que tengan en cuenta cada una de estas situaciones. Yo siempre les he dicho que la situación de el hecho de ser un abogado, pues ya tiene inmerso esta situación que le dicen a uno que abogado, entonces ya saben que el abogado es la persona que siempre estará cometiendo algunas conductas punibles, y entonces debemos mejorar esto para evitar el concepto en el cual nos tiene a nosotros la sociedad. A nosotros nos dice la sociedad o nos habla de abogados y de una vez la imaginación de la gente es que el abogado siempre es corrupto, el abogado siempre hace torcidos, perdónenme que hable así, y nosotros mismos debemos cambiar esta situación o esta posición en la cual nos tiene a nosotros nuestra sociedad. Y es triste porque esta es una profesión que si se maneja bien, doctores, nosotros podemos vivir fácilmente con esta profesión siendo honestos, trabajando con honestidad y cumpliéndole al cliente todo lo que uno le está prometiendo. Entonces, en ese evento, doctores, es esta clase de tipos penales. Siguiente grupo, doctora, por favor. Buen día, doctor. Buenos Buen días. día, compañeros. Responde el grupo número 7. Nos permite un momento, ya empezamos a compartir pantalla. Perfecto, compañero, ya se visualiza. Buenos días a todos. Pues el día de hoy el tema que nos correspondió es delitos contra la familia. Los expositores, quien les habla, Zulma Cortés, Ricardo Duarte, Daniel Granados, Javier Guevara Aguirre y Natalia Peña. Por favor, avanzamos a la siguiente.
entonces nos corresponde el título cuarto, Delitos contra la Familia, Ley 599 del 2000 del Código Penal. Los temas a abordar serían el capítulo 1 de la violencia intrafamiliar, el capítulo 2 del tráfico personal, el capítulo 3 de la adopción irregular, el capítulo 4 de los delitos contra la asistencia alimentaria y el capítulo 5 de la supresión, alteración o suposición del estado civil. Siguiente, compañero. Los dejo con el compañero Ricardo, quien inicia pues con los temas a explicar. Muy buenos días para todos, buenos días doctor y buenos días compañeros. Así como lo dijo la compañera Zulma, pues iniciamos con los delitos contra la familia y en lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Entonces aquí podemos ver que en el artículo 5 de la Constitución Política dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Acuérdense que primero estaba la familia como una institución, que lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Según la jurisprudencia, discúlpenme, en la sentencia 368-2014 del magistrado Alberto Rojas Ríos, ¿sí?, nos define por violencia intrafamiliar, y abro comillas en el siguiente texto tomado de la sentencia, ¿sí? Por violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico, psíquico, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión con el natural modo de proceder con ímpetu e intensidad extraordinarias producidas entre las personas de manera permanente se hallen integrados a la unidad doméstica, aunque no convivan en el mismo texto. Y aquí me voy a detener un poquitico antes de pasar a los artículos porque, que tienen que ver con el maltrato intrafamiliar, que es el 229 del Código Penal. Y ojo aquí porque dicen que no convivan dentro del mismo techo. Entonces aquí también tomamos otro texto de Velázquez, donde dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física contra sí mismo o contra otra persona, generando lesiones, daños psicológicos o problemas de desarrollo. ¿Y por qué nos detenemos en esto? Nosotros sabemos que la familia, nosotros tenemos diferentes tipos de familia y en especial las familias, y tenemos muchas familias disfuncionales. ¿Por qué disfuncionales? Y aquí, y más adelante la compañera Nata nos va a hablar de este tema, y es que este es un delito, ¿sí?, que está tipificado entre los 5 delitos más comunes y más denunciados en Colombia. Dentro de la violencia intrafamiliar pueden existir diferentes casos de, digamos, de violencia intrafamiliar, ¿sí? que puede ser la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia contra menores de edad y la violencia contra adultos mayores. Y dentro de la violencia de género, pues obviamente tenemos que diferenciar que la violencia de género hombre-mujer, ¿sí?, o como hoy se componen las diferentes familias. Dentro de esas violencias físicas se trata del uso de violencia física para amenazar o agredir a otra persona. La violencia psicológica, todos sabemos, es cuando se presentan humillaciones, insultos, amenazas verbales con el objeto de lastimar, herir las emociones de las diferentes personas. La violencia sexual se trata de cualquier acto sexual contra una persona, incesto, abuso, asalto sexual, tocamientos o acceso carnal violento, que esto nos tipifica otro delito que ya sería más, la política del 230 lo podemos observar. La violencia económica, que también la vemos mucho en Colombia, se trata del desvío, mala administración económica familiar, generalmente se realiza por el padre de familia, eso lo vemos en Colombia. Y la violencia de género puede incluir cualquiera de las violencias anteriormente mencionadas, donde la figura dominante masculina, incluso femenina, ¿sí?, es el principal agresor. Antes de pasar a esto, para la violencia intrafamiliar existen unas rutas de acceso a la justicia, ¿sí? ¿Cuáles son este tipo de rutas de acceso a la justicia? Pues las comisarías de familia, la Policía Nacional, el ICBF, la Secretaría de Salud, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y aquí volvemos al tema de si la violencia se procede contra una mujer, pues ahí existe la línea púrpura en la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá especialmente para este tipo de violencia intrafamiliar que se da y que da paso a otro tipo de, digamos, a otros delitos. Siguiente, compañero. Entonces, aquí hablábamos del artículo 229 de violencia intrafamiliar, ¿sí? Este artículo fue modificado por el
artículo 1 de la ley 1959 del 2019. Y aquí dice que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Y es aquí me detengo un poquitico donde hablaba de que no exista otro delito digamos, de mayor punibilidad frente a la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, pues, puede dar paso, por ejemplo, no podemos decir que la violencia o el abuso sexual esté tipificado dentro de la violencia intrafamiliar, porque este está tipificado en otros tipos de delitos mayormente eh, condenados, por llamarlo así. ¿Por qué decíamos que dentro del mismo techo? Y es que la violencia intrafamiliar no solo se da dentro de los núcleos familiares, por eso hablaba yo de las familias disfuncionales. Nosotros sabemos que hay familias dentro del mismo techo donde podemos encontrar tíos, primos, sobrinos, ¿sí? Que ellos también pueden generar esa violencia intrafamiliar a cualquier persona que conviva dentro de ese mismo techo. No siempre sea entre esposo, esposa, entre hermanos, porque puede haber violencia intrafamiliar de primos frente a la familia. Son esas alteraciones emocionales, psicológicas y sociales que se dan dentro de una misma, dentro de un mismo techo. Sigamos. En el artículo 229A, el maltrato por descuido o negligencia de abandono a una persona mayor. Por eso hablábamos de que no solo se da entre hombre y mujer o entre esposo y esposa, también está, y este artículo es un nuevo tipo penal que es contra los adultos mayores. Este artículo, adicionado por el artículo 5 de la ley 1850 del 2017, el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor con 60 años de edad o más genera afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación, salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este artículo tiene un parágrafo y es el abandono a persona mayor por parte de una institución a la que corresponde por cuidado por haberlo asumido será causal de cancelación de los permisos o conceptos favorables del funcionamiento, multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y porque aquí en este artículo tendríamos, digamos, tenemos que, o el código o el ordenamiento jurídico avanzó en vincular o incluir este artículo, y es que hoy por hoy se ve mucho el maltrato intrafamiliar contra los adultos mayores, ¿sí? No está de más, nosotros sabemos que en los adultos mayores, voy a decir algo sociológico que lo leí, que se vuelven el mueble viejo de la casa, donde efectivamente estos adultos mayores son usados como niñeros, como digamos, respondientes de algunos menores, y que le quita responsabilidad a los padres de familia. Y luego lo que hacen es, eso conlleva, cuando estas personas no cumplen, conllevan a ese maltrato intrafamiliar contra una persona determinada que es ese adulto mayor de 60 años. Sigamos, compañeros. En el artículo 230, el maltrato mediante restricción de la libertad física. Este también artículo fue modificado por el artículo 4 de la ley 1850 del 2017 y dice lo siguiente: el que mediante la fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado o en menor de edad sobre el cual no se ejerza la patria potestad incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y en multa de 1.33 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes siempre que la conducta no constituya delito sancionado. Y aquí también me voy a detener un poquitico. En donde, digamos, tenemos que puntualizar que es ahí donde está el maltrato intrafamiliar con los menores de edad y con los adultos mayores. Creo que en el siguiente artículo lo podemos tomar, compañeros. Sigamos en el 230A. Este 230A también está adicionado por el artículo 7 de la ley 890 del 2004 y el nuevo texto dice lo siguiente: el padre que arrebate, sustraiga, retenga, oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá por el solo hecho en prisión de 1 a 3 años y en multa de 1 a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 7 de la ley 890, declarado exequible por el cargo analizado por la Corte Constitucional mediante sentencia 239 de 2014,
del 9 de abril de 2014. Y aquí es donde efectivamente hay otro tipo de maltrato intrafamiliar. Como bien lo decíamos, contra menores de edad, es usual que en Colombia los padres que se separan pues priven del derecho al menor, ¿sí?, de que sea visto por el otro. Y este artículo pues en buena hora también fue vinculado como un nuevo tipo penal en el 230, quedando como el 230A. En este tipo penal del maltrato intrafamiliar podemos, se tiende a confundir, ¿sí?, en su estructuración, ¿sí?, con el de lesiones personales, y es donde nosotros no podemos confundir estos dos tipos de, digamos, de tipo penales. Si nosotros vemos en la violencia intrafamiliar y en las lesiones personales, el bien jurídico tutelado lo vimos en la exposición anterior, dentro de las lesiones personales es la integridad personal, ¿sí? Y esa integridad personal es, digamos, un sujeto activo no calificado, que viene a ser cualquier persona, pero dentro del tipo penal de violencia intrafamiliar, el bien jurídico tutelado es la familia como elemento fundamental de la sociedad, que es diferente porque tendemos a confundir esos dos tipos penales. Y aquí el sujeto activo cambia con relación a las lesiones personales. En la violencia intrafamiliar, el sujeto activo es calificado, debe ser un miembro del núcleo familiar. Ya sabemos que aunque no tengan ningún tipo de relación sentimental, pero que convivan dentro del mismo techo. Dice que no siendo miembro del núcleo familiar, se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de su familia en su domicilio o residencia. En las lesiones personales, el verbo rector es causarles daño en cuerpo o en la salud, ¿sí? Pero en la violencia intrafamiliar, el verbo rector es maltratar física o psicológicamente, ¿sí?, lo cual conlleva lesiones verbales, actos de intimidación o degradación de todo trato que menoscabe la dignidad humana de la víctima, ¿sí? Y también aquí vemos también que en las lesiones personales, que también es indeterminado, ¿sí?, el sujeto pasivo, en la violencia intrafamiliar el sujeto pasivo es calificado, ¿sí?, que debe ser un miembro del núcleo familiar, estar bajo el cuidado del agresor. Entonces, por eso no podemos confundir, porque a veces tendemos a que son lesiones personales lo que se da dentro de las grandes diferencias dentro del tipo penal de la violencia intrafamiliar. Creo que yo termino ahí. Sigue el compañero Javier. Muchas gracias. Muy amable, compañero Ricardo. Muy buenos días para todos. Muy buenos días para el docente Edgar y para todos los compañeros aquí presentes. Tengo el encargo dentro de este grupo de hablar del título 6 de Delitos contra la Familia en su artículo 231 en el capítulo 2, donde nos habla de la mendicidad y el tráfico de menores. Esta ley como tal ha sido... Perdón, Doctor Javier, creo que tiene que cambiar la diapositiva. Sí, pero no me permite hacerlo. Un segundo. Un segundo. En el artículo, ¿me escuchan bien? Sí, Javi, tranquilo, todo bien. Perfecto, se escucha muy bien. La mendicidad como tal y el tráfico de menores en el artículo 231, como ya lo había dicho, el cual fue ese artículo derogado por el artículo 6 de la ley 747 del año 2002. Y esa misma ley como tal, de la cual estamos hablando, fue cambiada y sustituida en ese artículo. Y el artículo 93 dice de forma clara y categórica de la siguiente manera: de la explotación de los menores de edad. El que utilice o instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad directamente o a través de terceros, incurrirá en prisión de 3 a 7 años
y el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de restablecimiento de los derechos correspondientes. La pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Es muy importante también mirar de que todos los elementos del Estado para este artículo han puesto a disposición de en todo el territorio nacional un proyecto educativo e institucional para mejorar y reducir esa mendicidad y tráfico de menores. Las Secretarías de Educación Municipal y las departamentales son las encargadas de orientar y supervisar estas estrategias y metas. Capítulo 3, artículo 232 de la adopción irregular. El que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. También hay unos numerales que vienen en ese artículo y que la pena será aumentada en la mitad de las 3/4 partes cuando, numeral primero, la conducta se realice con ánimo de lucro. 2, el copartícipe se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para realizarla, caso en el cual se le impondrá además como pena la pérdida del empleo o cargo público. Hay que tener muy en cuenta de que estas penas como tal han sido agravadas en el Código Penal en la Ley 890 del año 2014 en su artículo 14. Gracias por la atención prestada. ¿Quién sigue a continuación, compañera Zulma? Continuamos con la compañera Natalia. Buenos días a todos, profe, buen día, compañeros, ¿cómo están? Bueno, delitos contra la asistencia alimentaria, vamos a hablar del artículo 233, que fue modificado por el artículo 1 de la ley 1181 del 2007. Lo voy a leer y pues, después les explico. El que sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes o descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13.36 a 30 salarios mínimos legales vigentes. La pena y multa serán, aquí estamos viendo que es una conducta punible, un delito completo, ¿verdad? Porque nos especifica una pena y una privación de la libertad. Listo. En el Código Penal se tipifica el artículo 233, el delito de inasistencia alimentaria. Esta norma no solo sanciona la inasistencia alimentaria a los descendientes, en este caso hijos, nietos, sino que también sanciona a quien no dé alimentos a los ascendientes, o sea, padres y abuelos. Y en algunos casos la asistencia alimentaria a los cónyuges o compañeros permanentes, para dejar esa claridad. Porque casi siempre uno se va al tema de inasistencia alimentaria y uno piensa, es el padre o la madre que no le pasa la cuota alimentaria a su hijo o a su hija. Por favor, ¿me puedes pasar la diapositiva? Gracias. Bueno. Para mí era importante, de alguna forma, definir el concepto de familia y de inasistencia alimentaria por alimentos. Entonces, primero, esa forma que nosotros teníamos de pensar, o en mi caso lo digo personalmente, de la familia nuclear, ¿verdad? El papá, la mamá y los hijos ha cambiado. En este momento encontramos más de 10 tipos de familia. Encontramos la extensa, encontramos la monoparental, es decir, el papá y su hijo, ¿sí?
Encontramos los tuyos, los míos, los nuestros, que eso también tiene otro tipo de nombre que se le da a esa familia. Está la familia extensa, que está el papá, la mamá, el abuelo, el tío, la tía y el primo, y todos viven dentro del mismo techo y comparten los alimentos. Bueno, también podemos encontrar la extensa, la nuclear, como ya les decía, con hijos y sin hijos, la nuclear sería con hijos, y sin hijos también podemos encontrar de acogida, adoptiva, numerosa, bueno, en fin, hay muchos tipos de familia. Vamos a definir el concepto de familia. La familia es la base de la sociedad. Ese es el escenario de protección, de cuidado, de desarrollo de la especie humana. Por ello se consagró en la Constitución Política de Colombia en varios artículos. Primero, la plena libertad para constituir una familia está fundamentado en el artículo 2, fines esenciales del Estado. Está fundamentado en el artículo 5, donde habla sobre el amparo y cuidado y protección de la familia. Se desarrolla en el artículo 42, igualdad de derechos de los hijos. En el artículo 43, igualdad de derechos y oportunidades que se le da tanto al hombre como a la mujer. En el artículo 44, los derechos fundamentales de los niños, y en el artículo 45, derechos de los adolescentes. Además, en el artículo 46 encontramos la obligación del Estado y de la familia para con la tercera edad y deberes. Bueno, acabo de definir la familia. Ahora voy a definir, de acuerdo a una sentencia, la sentencia C-237 del 97, bueno, esta definición extractada de nuestra jurisprudencia indica que la definición de alimentos son todos los elementos o todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral, educación del menor. Esta es una institución fundada en el principio del delito de inasistencia alimentaria en el ámbito penal colombiano. También hay que tener en cuenta los principios que nosotros vulneramos, como el principio de solidaridad, que rige las relaciones familiares y que une a miembros más cercanos con finalidad de la subsistencia de quienes son beneficiarios. Entonces, en este caso, yo pensaba que para mí el tema de alimentos era solamente dar una cuota de alimentos, pues para lo que tiene que ver con la compra de verduras, frutas, todo ese tema. No, alimentos me reúne la educación, me reúne la recreación, me reúne la parte de asistencia médica. En el ámbito familiar, como les decía, no solamente del papá hacia el hijo, sino también de manera debemos cumplir con la cuota alimentaria hacia nuestros abuelos, hacia nuestros papás o hasta nuestro compañero permanente. Por favor, la pasas. Bueno, este tema de la inasistencia alimentaria se ha tomado o se ha abordado desde lo jurídico a través de muchas normas, leyes establecidas para su cuidado, para evitar que se vulnere. En este caso, la Constitución Política, como les acabé de leer, los artículos 42, 43, 44 y 45. La Ley 57 de 1887, en este caso el Código Civil, y en su título 11 de los alimentos que se deben dar por ley a ciertas personas para el caso civil. Entonces, encontramos que hay un abordaje desde la parte civil y desde la parte penal, y desde nuestra Constitución como tal. Entonces, desde lo penal lo ha hecho específicamente a través de los delitos contra la familia, en este caso el artículo que les estoy exponiendo como tal, al considerar la inasistencia alimentaria como conducta punible en el artículo 232 de nuestra ley 599 del 2000, es decir, el Código Penal colombiano, y que a su vez fue modificado por el artículo 1 de la ley 1187 del 2007, modificados los artículos 1 y 2 de la ley 1452 del 2012. Por otro lado, se une, se concatena con el Código de Procedimiento Penal, la Ley 903 del 2004, que articula la forma como se debe adelantar la indagación, la investigación y finalmente el juicio de las personas que infrinjan la ley penal.
Bueno, también es importante nombrar el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, norma que tiene como finalidad garantizar y proteger todo lo concerniente frente a los niños, ¿verdad? Y a las niñas y los adolescentes. En el pleno desarrollo integral, armonioso, donde crezcan en un seno familiar, en una comunidad establecida, donde se reúna el amor, la felicidad, la comprensión. Y esto lo dice el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 1. Y a nivel nacional, la inexistencia alimentaria es un delito que ha tenido un alto índice de denuncias. Y entonces me atreví a traerles estas cifras que las tomé de la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, en el 2017, total de noticias criminales, 483.034, de las cuales por inasistencia alimentaria se dieron 33.777. Cada día se presenta con mayor frecuencia en la sociedad colombiana. ¿Por qué se da este motivo? Hay algunas causas que conllevan a la comisión del delito. Por ejemplo, causas de tipo social, de tipo económico, de tipo cultural. ¿Y esto qué hace? Que las entidades se preocupen, ¿cierto? Y ofrezcan soluciones a través de creación de normas de carácter civil y penal, como las que les acabé de exponer, para que esta conducta punible cada vez se minimice más, pero no está logrando como los objetivos inicialmente planteados, sino que cada vez estas cifras suben y suben de manera exponencial. Bueno, por favor, ¿la puedes pasar? Listo, vamos a ver la estructuración de tipo penal. ¿Cuál es el artículo al cual le vamos a hacer la estructuración? Pues el artículo 133 del Código Penal, inasistencia alimentaria. ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido y titulado? Pues nos vamos al título, y en este título pues inicial sería la familia, ¿verdad? Pero pues además también se está vulnerando la salud, la vida en unas condiciones dignas, en especial en aquellas circunstancias manifiestas de inferioridad o incapacidad, y digamos a esas personas que no se pueden dar por su propia subsistencia, en este caso los niños o el adulto mayor o el cónyuge en ciertos casos. ¿Cuál es el sujeto activo de la conducta? Pues es un sujeto activo determinado, reconocible, pues en este caso es la persona que vulnere, ya sea el hijo, del hijo hacia su padre, o si el padre hacia su hijo, o el compañero permanente hacia su cónyuge. Sujetos pasivos, sobre quién recae la conducta, en este caso es determinado también, porque pues, estamos hablando del hijo reconocido, del papá, de la mamá o del cónyuge. Conducta. El verbo rector es simple, sustraiga. El objeto material, pues es la persona, en este caso el niño, niña, el abuelo, la abuela, el compañero permanente. La clase de delito, en este caso es de mera conducta, no admite tentativa, no requiere de un resultado para estimar vulnerado el bien jurídicamente objeto de protección. En este caso, desde el momento de su incumplimiento, pues ya nos estamos dando cuenta que se está vulnerando ese bien jurídicamente tutelado. La culpa dolosa, pues usted es consciente que tiene una obligación hacia su compañero, hacia su hijo, hacia su papá, y no la cumple. Tipo de pena es completa, como les decía iniciando la intervención, pues encontramos que se da una pena privativa de la libertad y también una pena en multa de salarios mínimos legales. ¿Puedes pasarla, por favor? ¿Cuáles son las circunstancias de agravación punitiva? ¿Dónde las encontramos? En el artículo 234. Dice, la pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraer, de incumplir esa prestación alimentaria de su padre, madre, hijo, o en viceversa, oculta de manera fraudulenta o disminuye su patrimonio. Eso se ve mucho cuando, por ejemplo, se separa y el esposo o la esposa, pues también las mujeres cometemos errores, ponemos todo a nombre de otra persona, ¿verdad? Para que nuestro compañero permanente no tenga acceso a esos bienes. Cuando tú te ganas 4 o 5 millones de pesos y solicitas a tu empresa o buscas la forma
pues que aparezca como tu certificación laboral por un valor disminuido. Y en fin, tantas situaciones que se dan en Colombia, pero al ser comprobada, pues son circunstancias de agravación punitiva. Listo, compañeros, esa fue mi intervención. Muchas gracias. Buenos días, profesor, compañeros. A mí me corresponde hablar del artículo 235 y 236. Entonces vamos a comenzar con el artículo 235 que se refiere a la reiteración. Ya la compañera Nata había hablado de la inexistencia alimentaria. Digamos que esto es un complemento, ya que se refiere a que la reiteración es la sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué es la sentencia condenatoria ejecutoriada? Pues prácticamente es una sentencia que ya no admite recurso judicial alguno y en esta ya se puede exigir el cumplimiento. Cuando hablamos de que la causa está ejecutoriada es cuando ya todos los trámites legales terminaron y además ya producen efecto jurídico en lo que es la cosa juzgada. Entonces, dejando claro eso, entonces la sentencia condenatoria ejecutoriada no impide la iniciación de otro proceso si el responsable incurre nuevamente en inasistencia alimentaria. ¿Cómo así? Vamos con un ejemplo práctico. Juan es un taxista y debe inasistencia alimentaria desde el año 2006 hasta el año 2009. Se realizó su sentencia condenatoria ejecutoriada y aún así, años después, él no ha cumplido. Ya es 2020, por ejemplo, y vamos hasta 2022, se le puede volver a abrir un proceso por este tema. Entonces, digamos que esto no exime, o sea, exige un cumplimiento y no lo exime de poder abrir un nuevo proceso para que estos dos no se puedan unir. Digamos que por ese lado, para dejar un poquito claro ya lo que es la inasistencia alimentaria y dejarlo como tema cerrado. Ya cuando hablamos del artículo 236, que es la malversación y dilapidación de bienes familiares, entramos en un tema un poquito más complejo, entonces toca ir desglosándolo de a poco. Entonces voy a comenzar a leerlo y después de eso vamos a definir qué es cada término para dejar un poquito más claro el artículo 236. Entonces dice así: el que malverse o dilapide los bienes que administren en ejercicio de patria potestad, tutela, curatela en ascendiente, adoptante, cónyuge, compañero permanente, incurrirá en prisión de 1 a 2 años y multa de 1 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya otro delito. Entonces, vamos a definir primero lo que sería la tutela en este artículo a través de la sentencia C85708. Entonces, ¿cómo define tutela? Lo define como una figura que se crea en el Código Civil a la que están sujetas los impúberes. Recordemos que los impúberes son hasta los 14 años. Para aclarar, esta condición de impúber se refiere a la capacidad que tiene esta persona en la parte negocial en materia civil y comercial. Digamos que en este caso particular se encuentra relacionada con el hecho o la razón que tienen para disponer libremente de sus derechos patrimoniales. Eso sí, esto lo que busca es protegerlos de eventuales lesiones patrimoniales que estas personas no logren advertir. Además de los impúberes, pues en el Código Civil, en el artículo 436, a esto se les define como pupilos. Entonces, ¿qué son los pupilos? Son individuos que se sujetan a la tutela o a la curaduría y prácticamente involucra a los sometidos como a las tutelas y a las curadurías. Ya vamos a explicar más adelante qué es una curaduría o curatela. Entonces, estos no se encuentran habilitados para dirigirse a sí mismos y tampoco muestran una capacidad para administrar sus bienes de manera eficaz, por decirlo así. En el caso de la tutela, solo pueden fungir o encargarse como tutores los abuelos legítimos del menor y también los que, bueno, según el numeral 4 del artículo 457 del Código Civil, también que fue modificado por el decreto 2820 de 1974, también habla de que los hermanos del pupilo y los hermanos de sus ascendientes pueden encargarse de ese tema. Cuando hablamos de la curatela ya es un tema que
más o menos no se presenta mucho en el país, pero tiene sus casos. Y a pesar de que es algo menos frecuente, este protege a los menores que no tienen padres. También protege a los pródigos, que son los que se declaran incapaces para administrar sus bienes, y los que están afectados por una incapacidad leve. Entonces, esta asistencia hace parte del curador o tutor, que son los encargados son los encargados para realizar los actos en concreto y ayudarlos a manejar sus bienes. Por lo tanto, también son los responsables del mal manejo de los mismos y responden ante la ley y ante un juez. Bueno, cuando hablamos de los emancipados, nos referimos a los que sus padres fallecieron y quedaron impedidos para realizar, bueno, están protegidos por la ley. Un segundo. Ok. Este artículo es declarado exequible. Entendamos por exequible que es cuando una ley está acorde a la Constitución política. Además, en la sentencia C-029-2009, especifica que este tipo penal también comprende para los integrantes de las parejas del mismo sexo. En este caso, podemos ver que aquí se presenta un sujeto indeterminado, y porque cualquiera puede cometer este delito. Los sujetos pasivos en este caso, digamos que también son indeterminados, pero cuando nos detenemos a leer esta ley también podemos hablar de que se especifica los pupilos, los mayores de edad incapacitados e incluso los pródigos. El bien jurídicamente tutelado que se ve afectado pues es el patrimonio económico, ya que el sujeto tiende a menoscabar pues, o a acabar el activo de bienes y derechos de un particular, ya sea para su beneficio o el beneficio de un tercero, y el tipo de conducta es de resultado. También hay que aclarar que para la ley estos delitos se pueden considerar dolosos o también se pueden cometer por imprudencias graves por parte del curador. Bien, podemos continuar con el siguiente compañero. Buen día, compañeros. Bueno, entonces yo les voy a hablar del capítulo 5 del incesto. Antes de darle lectura al artículo como tal que encontramos hoy en día en el Código Penal vigente, voy a hablarles un poquito del incesto y su evolución histórica. Entonces el incesto, la palabra incesto se deriva del latín en sus insectos, que quiere decir incasto o no casto. El tema del incesto ha estado presente en la historia de la humanidad. Si nos remontamos a la época de los egipcios, pues los faraones eran considerados dioses y ellos podían acceder por su misma figura e idolatría que les daban entonces podían acceder a cualquier una de las mujeres que ellos desearan. En cuanto al tema del incesto, lo han considerado como un tabú algunas sociedades por el inicio de la familia, el origen de la familia, que en algún momento nos explicaban, no había tanta población en la tierra, entonces resultaban reproduciéndose entre unos grupos que eran con integrantes de las mismas tribus. Entonces pues esto daba a que hubiera una promiscuidad y que entre hermanos, padres e hijos se generara la que es la prolongación de la humanidad. En los tiempos, entonces, como les comentaba, de los egipcios, pues los faraones podían tener a sus hijas, a quien decidieran. En los tiempos de Justiniano, en el derecho romano, ya saltando, porque es bastante larga la historia, entonces pues nos quedaremos acá, pero para hacer un breve recorrido. En los tiempos de Justiniano, el derecho romano castigaba a la mujer. En ese entonces, la mujer que cometiera incesto, pues se involucrara con algún pariente. En ese entonces era más amplia la línea. Era castigada, perdía sus derechos, los hijos no eran reconocidos
no tenían derechos sucesoriales, los llamaban hijos legítimos, perdón, hijos naturales. En el derecho, ya pasando al derecho visigodo, se definía el incesto como el matrimonio entre un hombre y una mujer, parientes dentro de un mismo grado que descendieran de un mismo tronco. La sanción era la nulidad del matrimonio y ambos eran enviados a monasterios, entonces, para que nunca más tuvieran acercamiento. Habían unos eximentes de responsabilidad en ese entonces y era el desconocimiento del parentesco. Y habían unos agravantes que eran el yacimiento con la mujer del padre, con la del hermano o el hijo. Y pues eran unas sanciones drásticas del destierro y la confiscación de bienes. Entonces, pues, de hecho, ahí saltamos al derecho indiano también. En el incesto se entendía como el yacimiento con pariente o cuñada de cuarto grado. El dato curioso ahí era que si el padre daba el permiso, no se catalogaba como incesto. Y pues la pena dependía del autor, podía ser el destierro, la confiscación de bienes, la pérdida de la honra del hombre, pues, deshonrado, y azote y destierro del hombre vil. En algunos casos estaba la pena de muerte. Ya saltamos acá a nuestro territorio y en las comunidades, pues, originarias de acá, por ejemplo, los chipchas también tenían el incesto como también un delito, y la manera de castigarlo era metiendo a la persona en un hoyo con sabandijas para que lo cubrieran y pues ponerlo como al escarnio público para que no cometiera esa conducta. De ahí ya se transfiere pues a los últimos códigos. El código de 1837 estableció como agravante de amansamiento público y escandaloso la circunstancia de que el hecho se cometiera entre parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad. En el código de Cundinamarca de 1858, pues ese fue una réplica del de 1837 que les acabo de mencionar. No fue mayor pues el cambio. En el de 1973, ese código no habló del incesto, guardó silencio. El de 1890 volvió a tocar el tema, lo mismo que el anterior, en 1837. Y en el 1936, acá se tipificó nuevamente el incesto y hubo una modificación y decía que quien tenga acceso carnal o ejecute actos eróticos sexuales con un descendiente o ascendiente a un legítimo o un afín en línea directa o con un hermano o hermana. Posteriormente, en el Código Penal de 1980, reprodujo también el artículo 259, la prohibición contenida pues en el anterior. Y así pues se dieron en los artículos, perdón, sigue con la ley, llegamos a la actual, donde hay una diferencia. La diferencia es que pues del artículo del código de 1980, pues saltamos, al 2004, y la diferencia es que se suprimió el tema de otro acto erótico sexual. Entonces ahora sí le doy pues como lectura al artículo 237, que es donde encontramos tipificado el delito de incesto, y dice: el que realice acto carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Es decir que a lo largo de la historia se han venido generando unas modificaciones, pues como les comentaba anteriormente, la línea era más amplia. En una época estaba tipificado entre los primos y los tíos. En este artículo pues no nos menciona a ellos.
podemos pasar, gracias. Entonces, la estructuración del tipo penal, bien jurídicamente protegido y tutelado, sería la integridad sexual, física, moral y familiar. El sujeto activo, pues depende de quién toma la conducta, pero pues está determinado entre ascendientes, descendientes. La conducta, el verbo rector sería realizar. Entonces, integridad, bueno, física, fisiológica y psíquica. El objeto material, la persona, la clase de delito, resultado y pues la duda se admite tentativa, la culpa, excepto pues porque es consciente de lo que está haciendo, tiene la voluntad, y el tipo pues penal de 16 a 72 meses, como les mencionaba. El incesto, como lo podemos ver, entonces tiene diferentes condiciones por temas biológicos. Algunos doctrinantes hablan del tema de la ciencia, que por problemas de ADN, que el ADN se altera, que las malformaciones, pero algo que identifiqué a lo largo de la historia que hacían pues como más énfasis es en el tema de los derechos herenciales o derechos sucesoriales. Vamos con la siguiente. El siguiente artículo es el 238, que habla de la supresión, alteración o suposición del Estado civil. Este artículo, las penas fueron aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Y el texto es: el que suprima o altere el estado civil de una persona o haga inscribir en el registro civil a una persona que no es su hijo o que no exista, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Entonces, este artículo es bastante claro, lo que nos dice el delito de ir a registrar a un niño que no es nuestro hijo, o pues en caso de hombres que en algún momento se utilizaba para evadir ciertas responsabilidades, de las dos maneras, tanto para registrarlo como para no reconocerlo, evadir, que ya, por ejemplo, la compañera Nata nos hablaba del tema del tema de la asistencia alimentaria. Entonces creo que este artículo va ligado también a esta situación. Eso sería todo por el momento. No sé. Gracias por su atención y pues damos por finalizada la exposición. Listo. Doctores, miren que estos delitos son muy frecuentes en nuestra sociedad colombiana y a nivel del mundo. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siempre nosotros hemos tenido en cuenta. Y miren toda la clase de delitos o de conductas punibles que se pueden cometer contra la familia. Todo lo que ustedes nos acaban de explicar en un momento, entonces se pueden dar esos delitos contra la unidad familiar. Yo les indicaba que este es uno de los, precisamente, de las conductas punibles o de los delitos que ustedes tienen que llevar dentro de su consultorio jurídico número 4, que es ya la práctica ante los jueces penales municipales y ante los jueces penales con función de control de garantías. Este es uno de los delitos que con mayor reiteración se están presentando en nuestro país. Entonces, por eso le dan la facultad, le dan esa autorización a los diferentes consultorios jurídicos de las universidades para que ustedes puedan llevar a cabo ya la práctica de esta clase de delitos. Por eso se dice que dentro de las funciones importantes o dentro de los roles que cumple el juez con función de control de garantías, pues son uno de estos, los delitos de lesiones personales, ¿cierto? Que se pueden también tipificar acá, los delitos contra la violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, que son delitos que se dan contra la familia. ¿Qué sucede? Acá dentro de un proceso que se lleva a cabo ante los jueces penales municipales con función de control de garantías, se llevan a cabo ya sea por violencia intrafamiliar del 229 o por la inasistencia alimentaria. Recuerden también que la inasistencia alimentaria como una obligación económica
es por la única obligación que pueden privar de la libertad a una persona. A mí no me pueden privar de la libertad por otra obligación económica, ¿cierto? Para eso existen las demandas ejecutivas para que el obligado mire a ver de qué manera puede solucionar el problema de esa deuda que tiene con la otra persona. Mientras que en una inasistencia alimentaria, si la ley, cuando se denuncia por inasistencia alimentaria, la ley llevará a cabo un proceso, ¿cierto? Un proceso penal para que en el evento de encontrar responsable o culpable por inasistencia alimentaria de sus menor o menores hijos, entonces se pueda privar de la libertad a esta persona. Existía hace un poco tiempo atrás una ley o un proyecto de ley donde se le insinuaba o se le indicaba al Congreso de la República que por esta situación fuese excarcelable una persona, porque argumentaban que si no pagaba los alimentos estando libre, mucho menos estando privado de la libertad. Pero entonces acá se viene a dar otra situación, doctores, que si la persona sabe que esta obligación es excarcelable, pues más se hace el de la vista gorda y menos le va a pagar alimentos a sus hijos. Otra situación, doctores, anteriormente única y exclusivamente se le solicitaba alimentos al padre, al hombre. Hoy en día, recuerden que los alimentos es de obligatorio cumplimiento de la pareja, tanto de la mamá como del padre. Y eso tiene su razón de ser, porque la procreación de ese hijo no lo realizó ni solo la mamá ni solo el papá. Tiene que existir la unión de esas dos personas. Pero también lo que nos hablaba la doctora Natalia de algunas familias, ¿cierto? Hay otras clases de familia como la monoparental, la conformada entre el padre y la madre y los hijos, la extensiva que está entregada por los padres, los abuelos, los hijos, los nietos y las parejas del mismo sexo. Hoy en día las parejas del mismo sexo, doctores, que adopten a un menor de edad, pues también tienen que estar dada y también tienen que cumplir con los mismos requisitos y las mismas obligaciones para ese menor de edad, ¿cierto? Sin importar si son del mismo sexo. Entonces, en este evento, pues de igual manera, quien cumpla con los alimentos, pues no tendrá ningún problema ante la justicia, pero quien incumpla con los alimentos de los menores, pues tendrá un problema grandísimo con la justicia. Miren que acá también se da la explotación de menores, como bien los indicaba este grupo, nos da también la situación del incesto. El incesto es algo que se está dando dentro del grupo familiar, dentro de la unidad familiar, y este comportamiento genera frecuentes discusiones por algunos doctrinantes, porque para algunos se viene a constituir o se viene a dar como un tabú, ¿sí? Un fenómeno cultural que al ser realizado entre adultos, dice que algunos tratadistas dicen que no causa un daño social, pero dentro de la familia sí se va a notar una situación que no está de acuerdo, primero con las normas morales, religiosas, culturales, porque el hecho de tener relaciones sexuales con un familiar, pues mire que acá dentro de la familia, dentro de esa unidad familiar, sí se viene a determinar y se viene a ver de una manera mal vista, hablemos así, ¿no? Para otros se protege la institución familiar, la moral, se protege las buenas costumbres. Entonces están en esa dicotomía entre algunas personas que dicen que el hecho del incesto no causa ese daño social, no causa un daño a la sociedad, pero miren que dentro de la familia sí va a causar un daño familiar, porque una persona que tenga relación el padre con la hija,
pues mire que la familia va a reprochar esta situación, ¿cierto? Entre hermanos, entre la mamá, un hijo, complicado. Entonces, para otros, acá en este evento se viene a proteger es la unidad familiar y la familia, la moral, las buenas costumbres. Hay una sentencia que creo que el grupo me la indicó, que es la sentencia C241 del 2012, donde dice que la familia constituye una unidad y una base fundamental para la sociedad. De igual manera, manifestó que la tipificación del incesto como un delito, ¿cierto?, constituye una limitación justificada desde la perspectiva constitucional, una limitación desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad, refiriéndonos a los delitos contra la familia, y se viene a proteger por parte de esta sentencia el bien jurídicamente tutelado que es la familia. ¿Y por qué es importantísimo estas conductas? Porque en nuestra sociedad y durante todos los tiempos y hoy en día se ha tipificado más y se ha llevado a cabo más esta situación de esos delitos contra la familia, sobre todo el incesto, ¿no? Acá la norma castiga el incesto por lo que les he venido diciendo y de igual manera para preservar los valores morales en la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Miren que se ha reprochado muchísimo cuando se unen parejas del mismo sexo. Se reprocha esto porque si nosotros sabemos desde un principio, desde el origen, que se creó el hombre y la mujer para poder llevar a cabo la familia, para poder procrear, doctores. Entonces, en parejas del mismo sexo se ha reprochado muchísimo porque dicen que el hecho sobre todo de... ¿cómo se denomina? Se me olvida, de adoptar un hijo, pues viene a traer consecuencias de pronto graves para esa criatura que adoptan, ¿no? Porque de pronto viene a esa persona que está conviviendo con esa pareja del mismo sexo, pues a inclinarse por esa misma situación, porque para eso jurídicamente y religiosamente nos han indicado que es el hombre y la mujer para la procreación y es su fin fundamental el hecho de procrear. Sin embargo, nuestras leyes, nuestros legisladores pues han permitido ello, ¿no? Que se tenga relaciones o se casen entre las mismas parejas. Ya nosotros en Colombia tenemos algunos ejemplos inclusive de la vida política, ¿no? Algunos senadores, algunos alcaldes y senadores, y eso está permitido, pero por el hombre, mediante las diferentes leyes y normas, pero en sí la religión nos indica, y eso es obvio y lógico, que esta situación se debe presentar entre un hombre y una mujer. Entonces el incesto es para preservar esos valores morales, esa familia, esa unidad familiar, y prevenir de todas maneras algunas enfermedades y desórdenes genéticos derivados de la consanguinidad, nos indican también. Entonces, esto lo castiga severamente nuestra ley penal, nuestra norma, la ley 599 del año 2000, no solamente el incesto, sino los otros delitos que se puedan cometer contra la familia, el hecho de abandonar, el hecho de la inasistencia alimentaria, y cualquier otro delito o conducta punible que se cometa contra la familia está castigado drásticamente. Por eso, cuando hablamos del artículo 229 de la violencia intrafamiliar, doctores, este es un delito que no es conciliable. No existe ningún preacuerdo ni conciliación para las personas que cometen esta conducta punible. Muchas parejas tienen su momento de ira, de rabia y se agreden físicamente, causándose daños físicos o morales, ¿cierto?
La señora va y denuncia si es la víctima o el señor, ojo, porque también he visto que hay señoras que maltratan al esposo. Yo he llevado algunos procesos de ello, inclusive dentro de las audiencias, el señor casi ni mira a la señora por el miedo que le tiene. No solamente la violencia intrafamiliar es del hombre hacia la mujer, también puede ser de la mujer hacia el hombre. Y entonces, ¿qué sucede? En ese momento de ira, en ese momento de rabia, se agreden físicamente o psicológicamente, la mujer va y coloca la denuncia, se va para medicina legal le dan una incapacidad y eso se agrava la situación. Y como no es un delito que se pueda llevar a cabo un acuerdo o negociación, pues se continúa con ello y es una situación muy grave. Ellos se agreden en el día y en la noche ya se ponen de acuerdo y ya se contentan debajo de las cobijas y toda esa situación, perdónenme que hable así, pero eso sucede, doctores, se agreden, se gritan, se tiran las ollas, los platos, toda esa situación. Y por la noche, al otro día ya amanecen contentos y ya dicen, uy, no, la embarramos por haber colocado esta denuncia. Pero ya es muy grave por haberse colocado esa denuncia, doctores. Es un delito que no admite ningún preacuerdo ni nada. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahí? Hablar con el fiscal, solicitarle que ya están de acuerdo, que la señora no quiere continuar con el proceso, pero este proceso no se puede desistir, se tiene que continuar. Entonces se habla con la fiscalía para que degrade la conducta punible. Degradar la conducta punible es que le tipifique otra conducta punible, por ejemplo, como lesiones personales. Y de esa manera las lesiones personales sí son, se puede mediante la indemnización a la víctima por los daños causados, se hará una tasación de todos los daños causados, de lo que la incapacidad que le dieron, los días que ella o él dejó de trabajar, se sumarán los gastos médicos, los gastos por medicinas, toda esa situación y se indemnizará a la víctima. Si la víctima está de acuerdo, entonces se podrá solicitarle al juez o hablar con la fiscalía para que le solicite al juez que no le van a imputar cargos por violencia intrafamiliar, sino que le van a imputar cargos por lesiones personales y que se le degradó la conducta y que ya se hizo un acuerdo con la víctima y que se indemnizó a la víctima. En algunos casos, si vamos a la realidad, como ya están bien y están contentos los dos después de esa agresión tan grave, pues entonces así no se indemnice, ellos le indican al fiscal que ya se indemnizó, que ya el agresor le pagó a la víctima y que por eso le solicita para que el fiscal le haga la solicitud al juez de que se llevó a cabo una indemnización y que no le impute cargos por violencia intrafamiliar, sino por lesiones personales. Esto es complicado, doctores, porque el juez o a veces el fiscal, si es una señora o señorita, cuando es del género opuesto, los fiscales son muy estrictos y cuando se maltrata a la mujer, muchos fiscales no aceptan esta situación, doctores. Entonces las mujeres cuando van a qué, y denuncian, entonces las mujeres fiscales, ay, qué lío, mamá, no, casi no aceptan porque ellas sí son estrictas en la aplicación de la norma. Y entonces acá es grave esa violencia intrafamiliar y debemos tener mucho cuidado, doctores. Acá yo les comentaba cuando iniciamos, creo, el módulo, que hay algunas autoridades o algunos señores que son que sujetos públicos que han cometido esta situación y sin embargo hoy, por ejemplo, tenemos concejales que han cometido contra su novia, contra su esposa, pero ahí siguen, ¿no? Entonces, lo que le sucedió al director técnico de la Selección Colombia hace unos años atrás, pero eso se castiga gravemente esta situación. Como les digo, ya sea que la mujer agreda al hombre o lo contrario, entonces es un delito que se castiga gravemente. La inasistencia alimentaria, pues de igual manera, la inasistencia alimentaria de igual manera
tendrá una privación de la libertad, como les he indicado, pero en la inasistencia alimentaria es una situación que también podemos llegar a un acuerdo. Si se deben alimentos, pues entonces se hará la liquidación de cuántos alimentos se debe y quien deba alimentos, sea la mujer o el hombre, pues hará un acuerdo para poder pagar esos alimentos, porque muchas veces van a comisaría de familia para hacer un acuerdo de la cuota alimentaria, se ponen de acuerdo cuánto se va a pagar, elevan eso a un acta que se lleva a cabo ante la comisaría de familia, pero después no cumplen. Entonces, si no cumplen, se denuncia esto y se llevará ese proceso penal por alimentos. Pero allí es mucho más fácil, doctores, porque se podrá acordar para los alimentos que se estén debiendo y se acordará de qué manera o de qué forma los irá a pagar y esta situación no tiene tanto problema como la violencia intrafamiliar. Entonces, hay que asesorar a las personas y decirles que mucho cuidado con esa violencia intrafamiliar, que eso se presenta por cualquier razón, circunstancia, entonces se están agrediendo física o psicológicamente y es un delito grave, doctores, que no podemos nosotros dejar traspasar. Bien, doctores, con esto pues damos por terminada la clase del día de hoy, sin antes, doctora Zulma, que me haga el favor de regalarme el llamado listo. Alguien me iba a preguntar, doctores, qué pena, o alguien tiene algo que aportar. Me imagino que es sobre violencia intrafamiliar. Tengo una pregunta, pero es más de sobre inasistencia alimentaria. Me refiero, ¿me escucha, profe? Sí. Listo, resulta que yo leí que hasta los 25 años, en este caso el padre progenitor le debe, digamos, que suplir esas necesidades insatisfechas a su hijo o a su hija si está estudiando, ¿verdad? Hasta los 25 años. Sí. Pero, no sé, me gustaría saber si tiene alguna sentencia o desde su experiencia. Es verdad que si el hijo, digamos que cumplió 18 años, pero ya tiene un arte, un oficio comprobado, ya el padre puede dejar de cumplir con esa obligación que tiene al dar su cuota de alimentos. Ojo, mire, la ley es muy clara. La ley nos indica simplemente que, bueno, hasta los 18 años tienen la obligación los padres, pero la ley nos indica que si de los 18 y hasta los 25 esa persona prueba que realmente está estudiando y no solamente estudiando, sino que certifique la universidad y que sea un instituto, una universidad que esté avalada por el IFES y por toda esa situación, porque si te presenta cualquier institución de garaje y no está avalada, pues entonces eso no nos sirve. Pero si está estudiando, así esta persona esté trabajando, la obligación del padre es ayudarle o de la madre, porque así indica la norma. Si está estudiando y certifica que está llevando a cabo unos estudios superiores, perfecto, lo puede hacer y debe colaborarle. Pero si te está trabajando, pero no certifica que estudia, pues entonces no se le cumplirá con esta situación. Porque ahora, si esta persona también en algunos apartes dice la norma que si esta persona ya se casa y eso, pues habrá que mirar las circunstancias. Pero si se casa esta persona y está estudiando, pues es obligación de los padres. Mire que inclusive hay padres que hoy en día, hijos de 40, 50 años y también les están colaborando porque no han podido llevar a cabo o defenderse en la vida. Esto dice que pero sí la obligación dice la norma, es que estén estudiando y si están estudiando y prueban que están estudiando, la obligación del padre o de la mamá es colaborarle en esa situación. ¿Vale? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Se menciona que en el caso que esté estudiando, pero por ejemplo, caso en que el hijo no estudia, se cumple los 18 años, no está estudiando, se retira del colegio, bueno, llegan los 20 años y resulta que el niño se enfermó y lo declaran con una enfermedad esquizofrénica. Entra nuevamente la responsabilidad del padre a velar.
Claro, de por vida. claro. Ojo, es que hay algunas circunstancias donde el padre, por eso se dice que los padres tienen la obligación natural de ayudar a sus hijos. De igual manera, los hijos ayudar a sus padres en el evento que me dice doctora Zulma, si esta persona tiene una enfermedad que le impide valerse por sí mismo, pues la obligación es de los padres. Ahora bien, mire que hay abuelitos ya que no tienen una posibilidad económica de poderse valer por sí mismos. Los hijos, dice la norma o la ley, que están en la obligación de colaborarles a sus padres en estas situaciones. A ver, todas estas situaciones excluyen eso, porque si es una enfermedad, si de pronto los padres no tienen una posibilidad económica, entonces los hijos deben ayudarle o debemos ayudarle a nuestros padres, porque por una situación natural, no es posible que un hijo vea a un padre que no tiene cómo sustentar sus necesidades básicas y no le colabore, y si está en la posibilidad de colaborarle. Eso sería alguna situación imposible. Entonces, en este caso son delitos contra la familia. Estoy ocupado. Sí, son delitos contra la familia. Qué lío que... Bien, señora, ¿quién me va a preguntar? Por ahí veo manos alzadas antes de que se... Doctora Gis y doctora Claudia. Creo que va primero Claudia, doctor. Bueno, dale. Bueno, buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Profe, con respecto a lo que se hablaba de la adopción, cuando una persona es adoptada después de los 18 años, pierde, digamos, si al ser adoptada a los 18 años cambia su apellido, entonces pierde los derechos de heredar de su antigua familia, no sé cómo explicarlo. O sea, de su antiguo, digamos, era una familia que se separó. Sí, se separan, el padrastro adopta a los hijos. Aquí estábamos hablando de todas estas familias disfuncionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el entendido? Cuando ya lo adoptan, que tiene más de 18 años, pierde los derechos a heredar de esa primer familia o, bueno, de ese padre biológico. A ver, ustedes saben que se adquiere una nueva familia, ¿no? Después de que se adopte, se adquiere una nueva familia. Si ya viene a pertenecer a esa nueva familia, pues entonces irá a heredar a esta nueva familia, pero si se da o aparece esa familia, ¿cómo se llama? Familia biológica. La biológica, pues entonces, mire, yo siempre les he indicado acá que debemos tener en cuenta muchas situaciones en cada uno de los procesos de los casos, porque si esta familia, hay que mirar las circunstancias por las cuales se adoptó a este personaje, porque si fue que se adoptó porque la familia biológica no tenía la situación económica para poderlo sostener, pues entonces no podrá heredar nada porque ellos no tienen nada que heredar. Uno, si de aquí se llega a probar que la familia biológica tiene la suficiente situación económica, pues entonces ya se irá a llevar a cabo un proceso y ya depende de la voluntad del mayor, porque se adoptó mayor de edad y eso se puede hacer, porque se tiene la creencia que se van a adoptar en los menores de edad. No, el mayor de edad también se puede adoptar con voluntad de él. Entonces se irá a llevar a cabo un proceso para poder determinar y si está, tiene de todas maneras que heredar de sus padres biológicos, ¿no? Entonces hay que mirar y determinar en qué situaciones o en qué circunstancias fue que se adoptó, porque si los padres biológicos últimamente se ganaron una lotería o tienen dinero, pues también por ser padres biológicos tendrá que solicitarse esa herencia para ese menor. Pero acá confluyen muchas circunstancias, como les indico, ¿no? Si se tiene claro que esta persona puede y está en su derecho de poder heredar, pues lo puede hacer. Doctora Gidis. Muy buenos días, doctor. Doctor, mi pregunta en este caso es, digamos, me voy a referir a mí, no sé. En este caso, digamos que yo no tenía conocimiento de la ley de que si yo estoy estudiando, mi padre, el que no ha respondido,
tiene el derecho de poder ayudarme con el estudio hasta los 25 años, ¿cierto? Sí, claro. En este caso, como yo no tenía el conocimiento y digamos tengo 25 años, no los tengo, tengo 25 años y yo no tenía conocimiento de la ley, pero estoy estudiando y apenas vengo a saber sobre esta ley, yo puedo demandar a mi padre o hasta los 25 años tenía el derecho y ya no más. Porque en este momento, digamos, tengo 25 años y estoy estudiando y todavía me falta carrera. No sé entonces hasta dónde puede el padre responder. Usted puede demandar a su padre por alimentos debidos. Por alimentos debidos, es decir, si no ha llevado a cabo esos alimentos, esas necesidades básicas, puede demandarlo por alimentos debidos. Antes de los 25 años, hacer demandar a su padre, ¿cierto? Por esos alimentos que no le proporcionó desde el momento de su nacimiento hasta los 18 años y de ahí en adelante hasta los 25 y debe probar que está estudiando. Entonces se puede hacer eso. Pero como en este caso yo ya tengo 25, doctor. Por eso son alimentos debidos, doctora Yidis. Debidos es que no se los proporcionó cuando tenía la obligación de habérselos proporcionado. Son debidos, les debe a usted esos alimentos. Entonces hay que llevarlo a cabo y decir a ver cómo le puede proporcionar y ayudar por esos alimentos debidos y que usted se los proporcionó o su mamá y que él teniendo la obligación natural de proporcionárselos no se los dio en esos momentos. Por eso se llaman debidos, se los debe. Listo, doctor. Y en este caso, digamos, pues como yo no, digamos, yo no he necesitado así como para la carrera, pero pues quiero como que él me ayude y no se zafe solo. Entonces, él puede revocarme diciéndome que, no, pues como ella puede con la carrera, entonces yo no le voy a ayudar porque pues yo puedo que tenga, pero si ella tiene, entonces ¿para qué yo le ayudo? No, 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 no. Una situación es que, mire que todos los padres tenemos esa obligación con nuestros hijos. Y el hecho de que usted esté económicamente bien no me excluye a mí de no proporcionarle los alimentos como padre. Para nada, se necesitan. Porque entonces cuando se tiene bastante situación económica, un padre o el hijo, si de pronto el hijo trabaja a los 18, 19 años, lo que hablábamos anteriormente, nosotros como padres tenemos esa obligación natural y esos alimentos necesarios para que esa persona pueda sobrevivir. Y ojo, alimentos no hace referencia solamente a la comida. Alimentos hace referencia al vestuario, a la habitación, a la recreación, a todo eso hace parte de alimentos, porque muchas veces nosotros nos fijamos es que es la comida nada más, los alimentos no, ahí va incluido todo, 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 la salud, la vivienda, la recreación, la educación, la ropa, todo eso hace parte de los alimentos. Entonces, no, nosotros si la ley dice que tenemos la obligación con nuestros menores hijos y por eso hoy en día cuando no se dan alimentos, pues se demanda a la persona o se denuncia para que cumpla con esos alimentos. Ok, bien. doctor, muchas gracias. Bueno, doctores, ¿alguna otra pregunta? Aporte, necesito que aporten también. Doctor, cuando digamos yo ya llego al momento en este caso, violencia intrafamiliar, con mi pareja, en que él me causa problemas, lesiones y todo eso, cuando él ya me identifica, ya me indemnifica, ¿cómo es? Indemniza. Cuando él ya me indemniza las lesiones personales, ¿eso queda como una anotación o como qué hay? A ver, eso viene a quedar como una anotación en el SPOAT. Ojo, porque los antecedentes judiciales se quedan ahí, pero cuando el juez de conocimiento dicta una sentencia ejecutoriada y condenatoria por haber cometido una conducta punible antes de... Esos son antecedentes, perdón. Las simples anotaciones no se tipifican como antecedentes. Los antecedentes, ojo, es cuando
a esa persona se ha condenado mediante una sentencia ejecutoriada y que ha cometido una conducta punible y ha sido condenado. Esos son los antecedentes. Y quedan esos antecedentes. Pero la ley dice que si llevas más de 5 años de haberse dado esa sentencia ejecutoriada o de haberlo condenado, ya se borran estos antecedentes. Bueno, lo otro son anotaciones y eso no tiene nada que ver en el momento que el juez vaya a imponer la pena privativa de la libertad o la sentencia. Las anotaciones no tienen un objetivo principal dentro de la situación de la sentencia, pero los antecedentes sí, porque si tiene antecedentes lo puede ubicar en los cuartos medios o en el último cuarto si solo tiene antecedentes. Entonces influye mucho en el momento de que el juez vaya a sentenciar a esa persona, si tiene antecedentes. Pero si no, pues entonces el juez lo podrá ubicar en el primer cuarto. ¿Alguien más? Doctora, ahí sí quedó con la duda de que las lesiones personales sean antecedentes, porque en el hecho, digamos, cuando se ocurre un feminicidio, viene procedencia de esta anotación, ¿cierto? Lesiones personales, causó todo esto. Ojo, es que el feminicidio se tipifica ya el delito de feminicidio. Las lesiones personales, ojo, si llegan a un acuerdo, se termina anticipadamente el proceso y no ha habido sentencia. Mientras que si no se indemniza a la persona y el juez lo sentencia por esas lesiones personales mediante una sentencia ejecutoria, mire que ahí ya hay una sentencia y entonces ahí sí hay antecedentes judiciales, pero antes se termina anticipadamente el proceso por el numeral séptimo del artículo 82 del Código Penal, que es indemnización a la víctima, indemnización integral. Entonces mire que no ha habido sentencia. Al no haber sentencia, pues no tiene antecedentes judiciales. Pero si lo sentencian por esas lesiones personales y hay una sentencia ejecutoriada por parte del juez de conocimiento, mire que hay una sentencia por ese delito que cometió esa persona y eso sí son antecedentes judiciales. Pero anteriormente es una forma de terminación del proceso. Por eso la norma nos indica que se podrá indemnizar integralmente a la víctima para poder solicitar la preclusión y el archivo del proceso. Entonces acá ya no es antecedente. Bueno. Listo, doctores. ¿Algo más? Que no se le olvide la fotico, profe. Ahí, gracias. A ver, todos ahí listos para la foto. Sonrientes. Ay, pero sí ve. ¿Listos para la foto? Decía quién era el que decía que listos para la foto. Esta va a quedar muy chévere, vea, todo el mundo ahí. Diomedes Díaz en una canción. Ah, mi amigo Diomedes. Listo. Doctores, muchas gracias, muy amables. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, lean mucho y que estén muy bien. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, Buen día. Gracias, profe. Bueno, chao.